Bueno, pero habilitamos el diálogo entonces con nuestro primer invitado, por supuesto, en tiempo de pandemia, de manera virtual. Bueno, el economista Diego Salinas es contador público nacional, fue técnico y funcionario del Banco San Juan, Sociedad Anónima, entre 1984 a 1992, asesor de empresas desde el 81 a la fecha, consultor registrado en Presidencia de la Nación para el preprograma de reestructuración de empresas y otros desde el 99 a la fecha, docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Católica de Cuyo, realiza trabajos de investigación y tiene muchísimas publicaciones de libros y también tiene programa televisivo. Diego, muy buen día, ¿cómo estamos? Ahí está, Diego. Buen día, Diego, ¿nos estás escuchando? Está congelado el Diego. Sí. Bueno, no lo puedo. A no ver lo si... escuchamos. Buen día, Diego, ¿nos estás escuchando? Buen día. ¿Lo ve que está con un teléfono? Sí. ¿Que está cortado? ¿Es un problema de internet? Ah, un problema de conectividad, me dicen ustedes. Pero qué pena. No. Diego, ¿nos estás escuchando? Bueno, mejoremos la comunicación y después volvemos a charlar. En todo caso, lo sabemos por teléfono. Para poder charlar con Diego Salinas, fundamentalmente para saber cuál es la actual situación a nivel nacional y local en materia económica, especialmente cómo se posiciona la Argentina después de haber conseguido refinanciar su deuda externa y también la deuda local. Me decían 98,8% de la deuda local, que también ha sido, digamos, reestructurada, ¿no? Es un tema muy importante porque, como dice el gobernador, no todo es salud, también hay economía, y la verdad es que reperfilar los valores de la deuda puede significar una cuestión importante a la hora de que la Argentina pueda redestinar recursos a las cuestiones las cuestiones más importantes. Diego, ¿ahora nos estás escuchando? Claudio, estoy conectado también por computadora, los estoy viendo. Bien. Muy bien el programa, muy lindo, entretenido. Estamos al aire, Diego, buen día. Buen día, Claudio, ¿cómo andás por ahí? ¿Cómo estás? Bien, con este tema de la conexión virtual, ahí los estoy viendo en mi computadora. Bien. Hay mucho delay, lamentablemente. Bien. Diego, ¿qué análisis podemos hacer de la situación nacional económica en la actualidad para entrar en tema? Antes que todo, soy optimista, soy de ver siempre el... ¿Hola? Sí, adelante, seguí. Sí, antes de todo soy optimista porque me gusta ver el vaso a la mitad, medio lleno. ¿Qué significa eso? Me gusta ver que estamos mal. Está la situación muy crítica, y no solo de este gobierno, sino que viene de hace mucho, pero bueno, se ha agravado con esta pandemia y lamentablemente... Tú sabes, Claudio, por ejemplo, que yo escribí, apenas empezó la pandemia, de que esto es una economía de guerra. En toda economía de guerra se pone los factores económicos contra el adversario. Aquí el adversario era el virus. Y sin embargo, se descuidó. Hola, ¿estamos bien ahí? Sí, perfecto. Seguí. Se descuidó la economía. Si vamos a algo sencillo, tenemos dos ministros, uno de salud y otro de economía. Directamente se le dio toda la prioridad en esta economía de guerra al ministro de salud, cuando hay que mantener también la economía. En ningún momento, esto lo hemos reflejado en artículos y en nuestro programa de televisión, en ningún momento hemos dicho de descuidar la salud, de descuidar al virus, que es el principal enemigo.
pero no por ello vamos a estar descuidando la economía. Y así es como cada vez estamos en caída en el tema económico. Y ya, además de el factor económico, los ánimos y la salud de nuestros productores, de nuestros trabajadores, de la economía en general, cada vez peor. Por eso estamos en una situación muy crítica, pero bueno, tenemos que verlo con optimismo porque tenemos todo para salir, todo para crecer. Diego, en el día, para tu tranquilidad, te digo que te estamos escuchando perfecto, así que adelante. El gobierno, bueno. para el Día de la Industria Nacional, el presidente Fernández anunció una serie de medidas para el sector, pero no, Sí. dijeron, en el sector industrial sanjuanino y de las economías regionales, dijeron que es insuficiente. ¿Cómo lo ves vos a ese plan? Y seguro, porque lamentablemente todo se centra en Buenos Aires. Seguimos, y esto no es de hoy, por supuesto, ni es de este gobierno, desde antes de la colonia. Pero no nos vayamos tanto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que reclama acá toda la industria y el interior? Que se desarrolle nuestro país en general, en todo, no únicamente Buenos Aires, no únicamente el puerto. En nuestra Comisión de Economía del Consejo de Ciencia Económica de San Juan estamos urgidos, estamos elaborando un proyecto de desarrollo, de aprovechar las ventajas comparativas de nuestra provincia, y por ello instamos a que se aprovechen las ventajas comparativas de cada provincia para atraer capitales, atraer inversiones, como se hizo en su momento, y esto es lo que reclaman los industriales, como se hizo en su momento con la promoción industrial. En nuestra Comisión de Economía vamos un poco más allá, no solo beneficios fiscales, sino aprovechar las ventajas comparativas que tenemos, por ejemplo en San Juan, con los distintos productos agrícolas, ganaderos, la minería, por supuesto, y demás. Diego, buen día, Jorge Lucero soy, ¿cómo está? Sí, Jorge, buen día. Usted recién decía que hay dos ministros, el de Salud y el de Economía, el que todos le dieron todas las preeminencias al Ministerio de Salud, y que el de Economía lo dejaron, digamos, a seguir el paso de la salud. Pero se renegoció la deuda externa. Dicen que más del 90% de los acreedores externos aceptaron las condiciones de la Argentina y 99. Según la información de ayer, una cifra similar de acreedores internos. Eso me da la impresión que le libera un poco las manos al gobierno argentino para poder empezar a destinar recursos en otras variables que necesitan desarrollarse, ¿o no? Seguro. Claudio, Sí. Y Jorge, vaya una aclaración interesante. Hace una semana se arregló y se acordó una parte de la deuda externa, que son 66.000 millones de dólares. Sí. En estos días, eso era con los bonistas en moneda extranjera, en ley donde ustedes recordarán el juez Tomás Griesa de Nueva York, que teníamos que ir allá por nuestra deuda a arreglar. Eso ya se solucionó, pero eso es una pequeña parte de 66.000 respecto a 300.000, sería casi el 20% de toda nuestra deuda externa, para que se den una idea de la magnitud de nuestra deuda externa. Estamos debiendo 300.000 millones de dólares. Ahora se ha arreglado una parte
de la deuda externa en moneda nacional. Pero está faltando arreglar con el Fondo Monetario Internacional, el Club de París y demás, el Banco Mundial y demás organismos. ¿Se entiende? Sí. Se ha logrado, por supuesto, unos vencimientos que eran asfixiantes y eran difícil de poder cumplir en buena hora, que se ha estirado para un par de años más adelante. Pero, como se suele decir, la muela sigue doliendo. Está bien, ahora estamos más desahogados, pero no hemos avanzado en la parte y en la economía. Hemos caído. Hay que volver a ocupar las plantas industriales, hay que volver, lo dijo el otro día la doctora Jofré, encargada de epidemiología. Tenemos que aprender a convivir con el virus. Si nos fuéramos, por ejemplo, a las guerras mundiales, o si hoy nos vamos a Israel, a Arabia, todos esos países que están en guerra permanente, ellos han aprendido a convivir y siguen produciendo, siguen creciendo en economía. Nosotros tenemos que aprender a convivir con este virus. Va a llevar y lleva, por supuesto, costos adicionales de espacios, de cuidados, de tiempos, para conectarnos hoy, por ejemplo. Bueno, hemos tenido que estar un rato antes para hacer pruebas y demás. Para ir a un restaurante o algún espectáculo, vamos a tener que convivir y aprender a pedir turnos, a anticiparnos. Y esto ha hecho, lo único positivo hasta acá de la pandemia es que ha agilizado todo el tema de la tecnología, de las comunicaciones. Por ejemplo, nosotros los contadores, economistas y demás profesionales tenemos que estar trabajando ya mucho virtual, casi nada presencial. Muchas escuelas, mucha docencia, hoy la docencia es totalmente virtual. Se hizo un avance en los 14 departamentos de la provincia, fue la primer provincia en avanzar en la educación presencial, y bueno, tuvimos que volver a foja cero, pero sí se ha avanzado mucho en lo que es educación virtual. Nosotros los contadores, la semana pasada hemos tenido una conferencia virtual de todo el mundo, donde, y esto no quiero extenderme, pero es muy interesante para nosotros. Acá en San Juan hemos sido los organizadores de este Observatorio Económico Internacional, donde hemos aprendido cómo muchos países ya conviven y para ellos ya no hay pandemia. En los países nórdicos, en Lituania, Estonia, Suecia, Noruega, es como si no hubiera habido pandemia. Por supuesto que habrán sufrido, pero ellos, por ejemplo, Lituania ha continuado creciendo. Las exportaciones de Lituania a Argentina han subido. Nosotros, lamentablemente, y hay todavía restricciones para exportar. ¿Quién mejor que nuestros colegas de comercio exterior que ven todas estas limitaciones? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, lo escuchamos. En otros países, economistas de otros países nos manifiestan. Sí. Yo le preguntaba de los acuerdos por la deuda. Sí. Lo que yo quería saber era cómo evalúa usted las condiciones en las cuales ha arreglado el gobierno argentino, tanto con acreedores internacionales como con los locales. No, está bien. Los acuerdos era lo que se podía, lo que se puede hacer en estas circunstancias. Y
a pesar de todo, en el exterior nos siguen teniendo confianza. Por eso es que lo que se han conseguido son los vencimientos en grandes rasgos, varios años para más adelante. Pero hay una quita de intereses en el capital también. Por supuesto. Sí, por supuesto. Todo eso lo pongo en detalles. No quería abundar en esos detalles. Lo que sí se ha logrado es, como se dice en el fútbol, patearla para adelante. Ya veremos cómo lo arreglamos, pero está en nosotros. Si crecemos, vamos a evitar el déficit, vamos a tener superávit y con eso vamos a poder pagar y probablemente podamos captar más y probablemente tengamos inversores del exterior. Cuando nos vean ya creciendo, reactivando, mejorando, volviendo a lo que en el siglo pasado supo ser Argentina, tengo ahí grandes esperanzas. Por eso veo el vaso medio lleno. Bien. ¿Y qué medidas espera usted que se tomen para lograr eso? En lo que es lo que vengo comentando, desarrollar el país, pero en su integridad, el sur, el norte, Cuyo, y de eso todavía lamentablemente no hay nada. Pero acaba de anunciar el presidente de la Nación una inversión de 455.000 millones de pesos en créditos baratos y créditos no reembolsables para las pymes. ¿Le parece que eso no es nada? No, es importantísimo. Hay que ver cómo se reglamenta. Nosotros los contadores, economistas, los que estamos en este tema, no siempre es sencillo acceder a los préstamos. Hay muchas limitaciones, lamentablemente. Esperemos que ahora no haya esas limitaciones. Hay mucho todavía por avanzar. El mismo presidente ha dicho de que no tiene plan. Bueno, todas esas son pautas que no lo vemos así con mucho recelo a todos los anuncios. ¿Y las famosas 60 medidas que anunciaría el gobierno nacional? Sí, son paquetes que ya vienen de hace mucho tiempo, como por ejemplo la moratoria. Y bueno, la moratoria se anunció hace una semana y todavía no se reglamenta. Bien. Yo, en estas épocas, en vez de llorar, hay que ir para el otro lado. Hay que vender pañuelos al que lo necesita. Pero nosotros, vuelvo al tema de los contadores, ya todos los clientes nos empiezan a preguntar de la moratoria, de los beneficios. Claro. Y todavía no hay nada reglamentado. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Salió el remedio para determinada enfermedad, pero todavía no se puede aplicar. Bien. ¿Se entiende? Bien. Diego, hay que decir también que desde que la pandemia está afectando a la Argentina, la AFIP tiene los vencimientos postergados, los remates y las acciones judiciales postergadas. Sí. Y bueno, digamos, lo que pasa es que a lo mejor nos parece que Lituania es un país fabuloso, pero que nosotros no tenemos plan, o de pronto nos parece que hay que reactivar la economía y hay que potenciar la actividad de los pymes y hay que permitirle a la gente que está viendo la FIP refinanciar su deuda, y nos parece que no estamos haciendo nada. Me parece que hay un doble discurso ahí, Diego. Es probable que haya un doble discurso, porque a nosotros nos cuesta mucho avanzar, implementar lo que parece. Ustedes mismos dicen 70 medidas, ustedes mismos acaban de decir los millones de créditos, pero no están ahora. Sí. Van a estar en buena hora si están. Una de las quejas del sector industrial es la demora en implementar los planes, las medidas, las ayudas, los créditos.
¿Sí? Se hacen los anuncios, pero después pasa mucho tiempo hasta que se llevan a la práctica. Exacto. Y después, a la práctica, de esas 70 medidas, a lo mejor se llevaron 7, Claro. el 10%, lamentablemente. Bueno, En buena hora. espérense que las anuncie, por lo menos. Espérense que las anuncie. Claro, y los claro. industriales también. Los industriales están muy apurados porque le implementan la moratoria porque ellos no pagaron los impuestos en su momento. O sea, ese es la doble vara, Diego. Aquí cada Sí, uno juega para su boliche, ¿eh? No, está bien, Jorge. Pero yo no tengo industria, pero hay clientes del estudio que cómo hacen si no producen Claro. para pagar los sueldos, las cargas sociales, los impuestos, la luz. No hablemos que tengan que alquilar. Ujú. ¿Cómo voy a estar pagando un alquiler si no estoy produciendo? Claro, bueno, ese es el efecto de la pandemia. Ahora, también hay que decir que el gobierno dio una respuesta con eso, con los aportes para el trabajo y la producción. Es decir, le está pagando la mitad de los Sí, sueldos sí. a los diarios, a los industriales, a los comerciantes, a los clubes de fútbol. Entonces, tampoco digamos Bien. que está todo mal, porque No, en realidad el gobierno no, dio no. una respuesta sobre eso. Bien, dio una respuesta, pero yo no quiero hacer hincapié en nuestra actividad del estudio contable, pero en marzo salieron los ATP. Cuando liquidamos los sueldos a fines de marzo, principio de julio, no aparecían los ATP. Pasó todo abril, no aparecían los ATP. Todos los días atendiendo a los clientes que ya estaban, ahí estaban decretos, estaban las normas, pero no estaban los ATP. Atendiendo, ustedes pónganse en nuestro lugar, atendiendo a las empresas y los empleados. Claro. Cada uno de los empleados, doctor Salinas, ¿qué pasó? ¿Por qué no tengo yo mi ATP? ¿Cuándo sale? Yo no... oh. Bien. Y en abril, los sueldos de marzo, que ya estaban pagos en la mayoría, con mucho sacrificio, no llegaron en todo abril los ATP. En algunas empresas llegaron, en otro llegó un porcentaje menor. ¿Cuál es la razón? Nunca nos sabían explicar. Bien. Para liquidar los sueldos de abril, ya dejamos marzo, ahora abril, con todo el estrés por medio, sí que van a venir a tiempo. Bien. Pasó mayo y no llegaron. Por eso hay un dicho, solo el que carga el saco dicen los gallegos, los españoles, a quienes admiramos, el saco es la bolsa. Solo el que carga el saco Sí. sabe lo que pesa. Bien. Sí, es así. Bueno, ¿Entiende? Diego, te agradecemos mucho este análisis con algunas dificultades de comunicación, pero bueno, se ha escuchado perfectamente el mensaje. Bueno, sí, lo que uno persigue es que se entienda y que tengamos, por supuesto, tenemos paciencia. Bien. Tenemos que tener paciencia, pero no descuidar la economía, por supuesto, la salud en ningún momento. Si te animás más En ningún adelante, momento. te vamos a invitar acá al piso para que estés con Sí. nosotros. ¿Cómo no? Sería un gusto. Es más, yo tenía pensado ir. Bien. Pero bueno, hay miedos, hay controles, Bien. bueno, esas cosas. Bueno, Bueno, un gusto, Diego. Vamos a seguir en contacto, por supuesto. Un muchísimas gusto. gracias. Bueno, gracias a ustedes. Buen día. Saludos a Muy la bien. audiencia y felicitaciones por el programa. Bueno, Muchas gracias. Un gusto, adiós.